El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a nuestra emisión de Reflexiones, un programa que llega hasta sus hogares para traer un mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo quiere compartir con nosotros, el cual ha titulado Seamos agradecidos. Con seguridad, algunos de nosotros hemos tenido una experiencia poco agradable en nuestras vidas, y es el haber ayudado a alguien, pero que ese alguien no lo reconozca. Haberle hecho un favor a una persona y que ni siquiera las gracias se reciba de esa persona. Inclusive, muchas veces esa persona resulta enemistada con la persona que le ha hecho el favor, o simplemente sigue su camino y nunca vuelve a decir gracias. Pues, amable televidente, si nos pasa a nosotros, déjeme que le diga que ni siquiera el Señor Jesús fue esquivo a esta situación. Él también la vivió y también tuvo que reclamar porque las personas no le habían agradecido. La historia está en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, del versículo 11 en adelante. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Son varios los tópicos que pudiéramos mirar desde este punto de vista. El primero, en ese tiempo, en el Antiguo y Nuevo Testamento que empezaba con Jesús, era la enfermedad de la lepra, una enfermedad que marginaba a la persona. No se podía acercar, debía llevar una campanita que dijera y el gritar: leproso, leproso, porque él no podía pasar cerca a las personas. Por eso ellos le gritaron de lejos a Jesús, pero no porque Jesús no hiciera acercar a los leprosos, sino porque quisieron guardar la distancia de su situación. Muchas veces, aún a distancia, Jesús nos cuida,
Jesús nos guarda y debemos ser agradecidos. Estos leprosos le pidieron a Jesús que tuviera misericordia y Jesús no los ignoró. Y el segundo punto al que quiero hacer hincapié es este. Jesús, cuando los vio, les dijo, dice el versículo 14, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció mientras iban, fueron limpiados. Miremos lo siguiente. Jesús cumplió con los estatutos, que fueran y se mostraran a los sacerdotes. Y fueron obedeciéndole al Señor. Es lo importante de este punto, obedecer al Señor cuando Él nos manda algo. Dios suplirá. Cuenta la historia que un padre de familia había quedado viudo y tenía 2 hijas. Ya empezaron a crecer, él empezó a darle su estudio, su trabajo, laborando. Conocieron cada una a su pareja. La una se enamoró de un agricultor, el cual cultivaba verduras y muchas cosas del campo para poder vender y exportar. La otra se casó con un fabricante de ladrillos, un hombre que tenía una fábrica a nivel nacional y producía ladrillos para vender. Pasaron los meses, las hijas se casaron, cada una formó su propio hogar y pasados varios años el papá fue a visitar a sus hijas. ¿Cómo se encontraban? ¿Cómo estaban? Fue donde la que se casó con el agricultor. Hija, ¿cómo vas? Bien, papá, gracias a Dios, un excelente esposo, nos ha ido muy bien, pero sí tengo un deseo en mi corazón. El papá le dijo, ¿cuál es, hija? Dijo que llueva abundantemente para que las cosechas produzcan cada vez mejores frutos y para que nunca dejen de producir la tierra. Así que queremos que llueva abundantemente. Papá dijo, bueno, hija, tendré en cuenta tu deseo. Luego se fue a visitar a la otra hija que se había casado con el fabricante de ladrillos. Cuando llegó allí la saludó, le preguntó cómo estaba su relación matrimonial. Ella dijo, bien papá, me llevo bien con mi esposo, un excelente esposo, me cuida mucho, trabajamos los dos, le colaboro, pero sí tengo un deseo en mi corazón. Y el papá le dijo, ¿cuál es, hija? Dijo que quiero que no llueva, que haga mucho sol para que los ladrillos se sequen y podamos producir muchos más, porque entre más sol haga, más rápido se secarán y podremos producir aún de una manera más acelerada. El papá se despidió de su hija, dijo, tendré en cuenta tu deseo. Luego llegó a su casa y se sentó a meditar en el deseo de las 2 hijas, cada una un deseo totalmente opuesto a la otra. Una que lloviera y la otra quisiera sol. El padre dijo, ¿qué hacer? Ambas son mis hijas y ambas tienen sus necesidades y los deseos de ambas son valiosos. ¿Pero qué hacer? Solamente miró hacia el cielo y dijo, Dios, en tus manos pongo los deseos de mis hijas porque tú eres el que suples. A veces nos encontramos en esas disyuntivas, no sabemos qué pedir o cómo hacerlo y no sabemos si habrá lluvia o habrá sol o qué cosas vendrán para nuestra vida. Pero lo único que podemos tener seguro es que Dios es el que suple tanto la lluvia como el sol para que todo florezca, pero también para que la tierra se sostenga. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá. Así que pongamos nuestros deseos
delante de Él, sabiendo que Él se encargará de todas nuestras situaciones. Reflexionemos. Entonces, insisto, si queremos ver nuestra vida transformada, como fue transformada la vida de estos leprosos, obedezcamos lo que Jesús nos dice. Y Él nos manda muy claro: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, lo que éramos no puede seguir funcionando. Y entonces la palabra nos dice, cuando uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y a gran voz. Miremos esto. ¿Cuántos hemos recibido favores de Dios? ¿Cuántos hemos pasado por momentos difíciles y hemos vuelto a retomar impulso? ¿Cuántos hemos sido mantenidos por el Señor siempre en una buena vida? Ahora la pregunta es, ¿cuántos le hemos dado gracias? ¿Cuántos al despertar le decimos, Señor, gracias porque puedo ver? Gracias porque puedo oír. Gracias porque me puedo levantar de la cama. Y muchas veces nos levantamos pensando en lo que tenemos que hacer, en los que nos quedó pendiente del día anterior, en los que no pudimos hacer el día anterior. Pero este hombre volvió dándole la gloria a Dios. Y no lo hacía de una manera silenciosa, sino a gran voz. No lo hacía mentalmente, lo hacía a gran voz. Y luego dice el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Muchas veces es más agradecido con Dios la persona que aparentemente está lejos de Él que aquellos que decimos estar cerca del Señor. Y el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Y uno de los grandes frutos es ser adoradores de Dios. Y dice que este hombre se postró a los pies de Jesús. Pero había algo especial. Este hombre era samaritano. Y samaritanos y judíos no se querían teóricamente. Pero para Jesús eso no fue impedimento. Y el samaritano tampoco vio impedimento, porque había una razón grande. Había sido limpio de una enfermedad mortal, de una enfermedad que marginaba. ¿A cuántos nos ha limpiado el Señor del pecado? ¿A cuántos nos ha hecho reconocer que la vida que llevábamos no es la mejor? ¿Y cuántos hoy día el Señor les llama y vienen a los pies del Señor? Y entonces es un tiempo para estar de rodillas, para estar postrados en tierra, para estar agradeciéndole a Jesús y diciéndole todos los días, mis actitudes deben ser para agradarte a ti, para brindarte lo mejor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Sin embargo, hay un reclamo del Señor. Les dice, ¿y dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que fueron curados? ¿A cuántas personas Dios les ha hecho un milagro y se han apartado de Él? ¿A cuántas personas Dios les ha dado una bendición y se han apartado de Él? Eso pasó con estos 9
por ir a cumplir con la ley, no se devolvieron a agradecerle a quien los había bendecido. Nunca olvidemos las bendiciones de Dios, nunca olvidemos su compañía y siempre, siempre, en cualquier circunstancia, en buena o mala, estemos agradecidos con Él. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, nos damos cuenta cómo había una necesidad apremiante en aquellos 10 hombres. Eran leprosos, una enfermedad que les impedía vivir en comunidad, que les impedía vivir en la sociedad. Así que estaban alejados y tenían que gritar que eran leprosos para que nadie se acercara. Pero vino el Señor Jesús con su poder, con su autoridad, vino para suplir esa necesidad en aquellos hombres necesitados. Y les dijo solamente, vaya, muéstrense al sacerdote, a los sacerdotes, y era algo que estaba en la ley. Y se fueron y caminando hacia allí quedaron sanos. Y vemos que solamente uno se devolvió a ser agradecido. La gratitud es algo que fluye de nuestro corazón y debemos serlo con Dios, porque Él se encarga de todo. Él es el que trae el milagro para traer sanidad, para traer vida y para darnos una nueva oportunidad en ese modo de vivir de cada uno de nosotros. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Crezca con Comundesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Jesús es la luz verdadera. Quédese con nosotros. Venimos de terminar un año, 2023, y hemos iniciado ya este 2024. Durante el fin de año siempre se celebra y se habla del nacimiento del Señor Jesús y la connotación que tiene del niño en el pesebre, y muchos cantan y muchos le adoran, pero la realidad es que muchos le cantan a ese niño que venga a sus almas y no tarde tanto, pero no quieren aceptar a aquel hombre que fue el que murió en la cruz por nuestros pecados, aquel hombre que habló de ser esa luz que vino a este mundo para quitar las tinieblas de nuestra vida. Jesús es la luz verdadera. Él es el que Dios envió a este mundo para transformar, sacarlo de las tinieblas y darnos una luz para iluminar nuestro camino. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy, por siempre, está siempre ahí, a nuestro lado, para mostrarnos el camino, para alumbrar nuestra vida y para que podamos sacar a la luz aquello que no le agrada a Dios y poder recibirlo en nuestro corazón y tenerlo como esa luz en nuestra vida. La palabra nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos aquí al apóstol Juan dándonos una introducción y al darnos a conocer quién es Jesucristo. La palabra empieza diciendo que Él era el Verbo, que está desde el principio, la palabra de Dios. El Hijo de Dios está desde el principio, dice. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.
Y ese verbo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero había un propósito en Jesucristo venir a la tierra, y era el de poder traer a nuestra vida la luz verdadera. Lo dice la palabra, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida de Dios en nosotros es lo que trae luz. Jesucristo, el Hijo de Dios, viene y sigue viniendo cada día. No para que solamente lo tengamos por un tiempo, por unos días, por unos 9 días, pidiéndole que venga. Él está constantemente con nosotros, Él ya vino, Él dividió la historia en 2. Él fue el que cambió nuestra vida de una vieja manera de vivir a una nueva vida en Él. Por eso Él dice que es la vida y es la luz para nosotros. Y es la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron. Cuando habla la palabra de tinieblas, habla de pecado. El pecado no prevaleció contra Él. El pecado ni la muerte pudieron vencerle. ¿Por qué? Porque Él trajo la luz verdadera, aquella que alumbra a los hombres para que podamos reconocer nuestras faltas y poder acercarnos con toda libertad al Padre. Luego dicen los versículos 9 y 10 del capítulo 1 de Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. Jesús vino con ese propósito. Nació en esa humilde paja de aquel establo. Lo reconocieron algunos pastores que estaban allí pastoreando sus ovejas. Los ángeles le dijeron: ha venido el Salvador. Fueron, reconocieron que era el Hijo de Dios. Vinieron aquellos hombres de Oriente, le brindaron sus regalos, pero nadie más supo. Incluso Herodes quería matarlo y mandó matar los niños menores de 2 años. Por eso se celebra el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Y mucha gente hace bromas, pero en realidad es la muerte de aquellos niños inocentes que murieron por causa del nacimiento de Jesús y por causa de aquel corazón despiadado de Herodes que quería acabar con la vida del Hijo de Dios. Agárrate fuerte. Una niña de unos 7 años iba a montar por primera vez en un caballo. Pero lógicamente por su edad no iba a ir sola. Iba a ir acompañada de su abuelo, que también estaba montado en el caballo. Su abuelo, un experimentado chalán, iba a llevar el caballo con mucho cuidado e iba a pasear a la niña. Sin embargo, la niña seguía angustiada y preocupada. Entonces el abuelo, de una manera muy especial, le habló a la niña con cuidado y entre otras cosas le dijo: olvídate del caballo, olvídate de mí y solamente haz una cosa: agárrate fuerte y vamos a avanzar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: agárrate fuerte? Dios nos ha dicho: conmigo tienes seguridad. Dios siempre está acompañándonos. En el Salmo 16, versículo 1 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Si nos aseguramos en la omnipotencia de Dios, siempre estaremos bien. Reflexionemos. Podemos darnos cuenta que cuando una habitación está totalmente oscura y encendemos la luz, las tinieblas desaparecen. Todo queda más claro, todo se ve mejor. ¿Por qué? Porque la luz resplandece. Y ese es el propósito de la venida del Señor Jesús: traer ese resplandor de luz a la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que las tinieblas que hay en nosotros desaparezcan. Y esas tinieblas, a causa del pecado, han venido a afectar la vida del ser humano.
Por eso muchas personas viven en oscuridad, en tinieblas, en muerte, y Él vino para darnos vida. Pero no le reconocieron, no quisieron aceptar a ese Señor Jesús como el Hijo de Dios. Y muchos trataron siempre de matarlo, de quitarlo de en medio, porque les estorbaba aquello que Él hablaba y la luz que emanaba de Él hacia la vida de la gente. En el Evangelio también de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si vemos, la palabra siempre relaciona la vida con la luz. Dice, y esta era la vida de los hombres, la luz de Dios en medio de nosotros. Y Jesús mismo ya lo está diciendo aquí en el capítulo 8, en el versículo 12. Él está hablando de que Él es la luz del mundo y necesitamos seguirlo para no caminar en tinieblas, para no vivir en pecado, para no vivir en oscuridad. Eso es lo que la palabra nos está diciendo en esta oportunidad, que el Hijo de Dios vino para darnos una vida transformada, una vida cambiada, una vida separada del pecado, viviendo para Él, viviendo una vida que glorifique su nombre, una vida que traiga luz a nosotros y que quite toda tiniebla de nuestra vida, que quiera Él traer esa luz. ¿Para qué? Para que las tinieblas de nuestra vida salgan y la luz de esa vida de Jesús permanezca entonces en cada uno de nosotros. Luego en el capítulo 9, en el versículo 5, el Señor Jesús nuevamente dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús permaneció 33 años y medio en la tierra. Él vivió en esta tierra trayendo luz, trayendo libertad, haciendo milagros a la gente, sanando ciegos, liberando cautivos, trayendo habla a los mudos, trayendo oído a los sordos. Pero muchos que tenían su oído bueno, que tenían su vista buena, que tenían todo su ser sano, no le reconocieron. Y no entendieron que Él vino para aportar esa luz y darnos esa luz a nosotros, para sacar y quitar toda oscuridad de nuestra vida, todo aquello que opaca la vida del ser humano, aquello que lo lleva a la perdición y a la muerte eterna. Él vino porque Él dijo: yo soy la luz del mundo y mientras estoy en el mundo soy esa luz. Él permanece hoy en medio de nosotros siendo esa luz. Él envía al Espíritu Santo, el otro Consolador, pero Él permanece para que nosotros podamos reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 46, dice también la palabra: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él vino para que creyéramos en Él. A lo suyo vino, al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Y al Israel no recibirle, se extiende esa luz a todo el mundo. Y entonces nos da la oportunidad a nosotros, los que no hemos nacido en Israel, a los gentiles, de poder conocerle y poder comprender que Él es la luz que ha venido al mundo para que creamos en Él y para que no permanezcamos en esa oscuridad de muerte. Jesús, la verdadera luz del mundo. Jesús, la verdadera luz que trae libertad a la vida del ser humano. Es la luz que necesitamos. Es esa luz que puede alumbrar nuestro camino día a día y que transforma nuestra oscuridad en libertad, en vida y en claridad. Así que recibámoslo en nuestro corazón como esa luz verdadera que transformará toda tiniebla y quitará todo pecado de nuestro corazón. Algo que debe quedar en nuestro corazón es que esa luz está todavía alumbrando al mundo y quiere que la gente vuelva su corazón a Él para que no andemos en tinieblas,
sino que reconozcamos que verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios, vino para darnos esa claridad y esa luz a nuestra vida. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y por dejarnos entrar a sus hogares en esta media hora. Que Dios les bendiga.